es importante corregir. Es importante corregir a nuestros hijos, es importante corregir a los demás cuando los amamos y de manera sabia, ¿verdad? No hay que corregir con enojo o con mala intención. Pero también hay que corregirnos nosotros, corregir cosas en nosotros. Yo no creo que lleguemos a una edad en que digamos ya no necesito corrección, corregir cosas, mejorar cosas. Yo personalmente creo que nunca vamos a llegar a esa edad. Siempre hay que estar corrigiendo. Por ejemplo, quizá alguien ya avanzado en edad debe corregir ser menos negativo, por ejemplo. Muy negativo, que ya no quiero nada, que estoy hastiado, que estoy cansado. No, eso hay que corregirlo, ¿verdad? Porque no es agradable estar tratando o atendiendo a una persona negativa, ¿verdad? Entonces siempre hay que corregir. Y hoy quiero que hablemos de la importancia de corregir. ¿Es importante corregir? Sí, es importante. Mire lo que dice Proverbios 12:1. Quiero que lo pongamos en la palabra de Dios para todos. Creo que la tenemos ahí, esa versión, PDT. No sé si así la tenemos abreviada. Palabra, ahí está, palabra de Dios para todos. Mire esto, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero mire eso, el ignorante detesta que lo corrijan. Palabra mayor. O sea, una persona sabia va a estarse preguntando qué debo mejorar, qué debo corregir. La iglesia, yo como pastor, ¿qué debemos corregir en la iglesia? ¿Qué podemos hacer mejor? Y es importante corregir porque, por ejemplo, es mejor que me digan que una pieza de mi carro está mal para que yo la corrija, que no me digan nada y yo me vaya de viaje al puerto, por ejemplo, ¿verdad? Aunque con este calor no dan ganas, ¿verdad? Pero que vaya en la autopista y tenga un accidente y después diga, ¿cómo no corregí ese problema en mi vehículo? Entonces, por eso corregir es importante. Y fíjense que a veces lo que tenemos que corregir es algo sencillo, no es muy complicado, pero no nos gustan que nos corrijan, fíjese. Por naturaleza no nos gusta que nos corrijan. Nos gustan que nos digan que estamos haciendo bien las cosas, porque qué bonito, ¿verdad? Ay, estás portándote bien, te está yendo bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios te ha visto con buenos ojos, vienen cosas grandes para tu vida. Qué bonito es que le digan a uno eso. Y qué incómodo es que a uno lo estén corrigiendo, le digan eso no tienes que hacer. Pero es bueno. Y a veces es más el malestar y la falta de humildad en aceptar la corrección que la corrección misma. Por ejemplo, en una oportunidad le hicieron un servicio a mi carro. Pero ahí donde le hicieron el servicio, le dejaron
la tuerca de la aceitera floja. ¿Y qué pasó? Usted sabe qué pasó. Se salió el aceite. Gracias a Dios, llegué a un lugar donde estaba ahí un hermano y me dijo: pastor, hay aceite debajo de su carro. Y yo me molesté, ¿verdad? Porque es ahí donde les digo, qué incómodo es corregir cosas. Uno quisiera que todo estuviera bien. Y me fijé y le dije: haceme el favor de meterte debajo del carro y revisar. Me imagino que es la tuerca de la aceitera. Y cabal se metió y me dijo: sí, pastor, está floja. Y por ahí se estaba saliendo el aceite. Entonces lo apretó y lo llevé a corrección. Pero llamé al encargado: mire, imagínense si me hubiera ido de viaje y me hice el bravo. Me hice el bravo. Y ellos con pena: sí, se lo vamos a arreglar, perdón, eso no va a pasar. Y vi cómo llamaron a los mecánicos y arreglaron ese asunto y les llamaron la atención. Pero a veces la corrección tal vez es pequeña, pero no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, ya llegamos a la primera conclusión de que es bueno que nos corrijan y es bueno corregir. Yo no creo que nadie aquí esté en contra de eso. No, pastor, yo no estoy, no estoy de acuerdo. No, es bueno que nos corrijan. Segunda pregunta: ¿por qué no nos gusta que nos corrijan? Porque es incómodo. Y también porque hay quienes cuando nos corrigen no nos saben corregir. Esos son los dos problemas por los cuales no nos gusta la corrección. Primero, porque es incómodo. Y segundo, porque cuando nos corrigen, hay quienes nos corrigen mal. No nos corrigen, sino que nos ofenden, nos acusan, nos atacan. Pero a pesar de eso, tengo que ser corregido. Cuando a mí me dio COVID en el año 2021, agosto, que me dio esa variante Delta que estuvo fuerte y yo todavía no me había vacunado, que no me quería vacunar, pero bueno, al final me tuve que vacunar porque si no uno no podía viajar, ¿verdad? Y entonces, cuando me enfermé, me atendieron 2 doctores. Uno de esos doctores fue muy ofensivo. Ahí estaba mi esposa, ni siquiera fue a su clínica. Me atendió por una videollamada. Y él me dijo que la cita era a tal hora. Y yo me metí como buen cristiano 5 minutos antes. ¿Te recordás, Paul? Y ellos dicen: va a decir el doctor, qué puntual es este señor. No, este muchacho, no señor. Y me metí 5 minutos antes y cuando entré a la me atendió. ¿A qué hora es su cita? Lo primero, ni siquiera buenas tardes. ¿A qué hora es su cita? A tal hora. Son 5 minutos antes. Hasta esa hora tiene que meterse y me cortó. Después dije: ¿será que lo llamo? Y lo volví a llamar porque de plano necesitaba corrección, que me ayudaran a ver qué hacía para mejorarme y para estar bien. Me volvió a meter y me atendió. Bueno, aquí tengo sus exámenes porque me habían hecho unos exámenes de los pulmones y se miran bien, en un 95% bien. ¿Tiene tos? Poquita tos, le dije.
pero tiene tos. Poquita, pero tiene más. Hermano, era un problema. Ya me estaba enojando yo, ¿verdad? ¿Ya se vacunó? No. ¿Y por qué no se va? Y ahí se encendió en ira el hombre. Que el Señor lo tenga en su gloria. No. Que el Señor lo bendiga, ¿verdad? ¿Por qué no se vacunó? Por esta razón. No, pero es que usted tiene que haberse vacunado y mire, usted se puede poner grave y ya no lo voy a tratar como un nivel leve, sino vamos a tratarlo como nivel medio ahora y mire, usted se puede enfermar. Y me asustó, hermano. Ahora, a pesar de que él no supo corregirme, yo no podía desechar la corrección. No solo porque las personas a veces no son sabias para corregir, un padre, alguien, no son sabias para corregir, no solo por eso digo, yo no quiero corregirme, porque el que me hago daño soy yo mismo. Si hubiera dicho, ya no llamo a ningún doctor, yo solito voy a ver qué hago. No, necesitaba un consejo médico. Entonces recuerdo que fui, me arrodillé y le pedí sabiduría al Señor. ¿Qué hago, Señor? No me gusta este doctor. Siento que está siendo muy negativo. Y me habían dado el número de un doctor que había trabajado en el Parque de la Industria y lo llamé. En 2 horas llego a su casa, me dijo. Llegó, me atendió, vio mis exámenes, porque los exámenes los tenía aquel doctor donde yo me había hecho los exámenes, pero me los habían dado físicamente. Y me dice, sus pulmones están bien. Y mire, usted solo tiene que tomar esto, y va a ver que usted va a estar bien. Ah, qué manera de corregir diferente, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, hermanos, seamos personas que sepan corregir así, con amor. Pero aun cuando a veces hay personas difíciles para corregir, no por eso debemos detestar o desechar la corrección. Porque qué claro es este proverbio: el ignorante detesta que lo corrijan. Ahora, ya vimos ya contestamos a 2 interrogantes. ¿Es importante corregir? Sí. ¿Por qué no nos gusta que nos corrijan? Ya vimos, porque es incómodo y por la falta de sabiduría de las personas que corrigen. Tercero, ¿qué debemos corregir? ¿Qué debemos corregir? Esa es la tercera pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. Desde allá, ¿verdad? Amy, nos vamos acá, hasta acá Pablo, todos aquí en este templo, preguntémonos. ¿Estamos aquí? Es bueno corregirnos, aunque es incómodo a veces, hay que aceptar la corrección. Y ahora la pregunta es, pregúntese usted, por favor, no piense en el que está a la par. Pregúntese usted, ¿qué debo corregir? ¿Qué debo corregir? Yo, como pastor, ¿qué debo corregir? Como padre, como esposo. Quizá hagámonos unas preguntas. ¿Qué debemos corregir? Somos muy delicados, por ejemplo. No nos pueden decir nada porque ya nos ofendemos y ya no queremos nada. Por ejemplo, venir a la iglesia porque no se hizo esto. Eso hay que corregirlo. Porque si somos personas muy delicadas, vamos a sufrir en esta vida.
Tenemos que comprender que las personas no son perfectas. Bueno, entonces hagámonos más preguntas. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Somos muy negativos? ¿Todo lo vemos negativo? No, que mucho calor, o que los horarios de los cultos no me gustan, o que el tipo de alabanza no me gusta, o me gustaría tal cosa. Miremos las cosas positivas que tenemos a nuestro alrededor, porque son tantas cosas positivas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Qué debemos corregir? ¿No somos respetuosos? Porque hay esposos que no respetan a sus esposas, que las tratan con desprecio, que les exigen mucho, que no les dan su lugar. O también esposas que no honran a sus esposos. O padres que no son muy cariñosos con sus hijos. O hijos que no son cariñosos con sus padres. Entonces, lo que quiero es que nos preguntemos todos, ¿qué debo corregir? ¿Qué debo corregir? Un par de preguntas más. ¿Estamos siendo egoístas, pensando solo en nosotros y no en los demás? Entonces deseamos que en casa nos atiendan bien, que todo esté bien hecho, que todo esté en orden, pero no pensamos en que la esposa o la que hace la comida o la persona que ordena también tiene problemas, se siente a veces con dolor de cabeza, tiene alguna necesidad. Somos muy exigentes, por ejemplo, tantas cosas. Tenemos ratos de no llamar a nuestros padres para saludarnos, ni para el Día de la Madre llamaron a su mamá algunos quizá, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son que hay que corregir. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos corregir? Y corrijámoslo, porque es sabio corregir. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, la Biblia nunca asocia la corrección sabia con cosas negativas. Siempre la Biblia asocia la corrección con cosas positivas, con cosas buenas. O sea, la persona que corrige y que es corregida va a tener muchos beneficios. A ver, miremos aquí Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. Dice así, lo vamos a leer, ahora vamos a cambiar de versión y vamos a leer la TLA, por favor, Herbert, TLA, ahí está. En esa nos vamos a quedar de aquí hasta el final. Gracias. Dice aquí, el que acepta la corrección. Esto quiere decir que hay quienes no aceptan la corrección. Y qué bueno es que hoy los que venimos a este servicio y los que escuchan la prédica y la van a escuchar, acepten la corrección. Y que digan, debo corregir estas cosas en mi vida espiritual, en mi vida moral, en mi vida en el aspecto económico de mi vida. Entonces, qué bueno es aceptar la corrección. Le hago una pregunta, ¿acepta usted la corrección? El que acepta la corrección tendrá una larga vida. Gloria a Dios. Tendrá una larga vida, o sea, no tiene que ver con cosas negativas la corrección. Tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Mire eso. A ver, diga conmigo, palabra de Dios.
¿Sí? Una persona sabia que está siendo corregida, Señor, que tengo que mejorar esto, no lo estoy haciendo bien, no estoy hablando bien. Esa corrección o que lo corrijan los padres le va a ayudar a tener larga vida. Por eso, papás, no es sabio, no es bueno dejar sin corrección a nuestros hijos. Hay que corregirlos desde pequeños para que tengan una larga vida. Corregirlos con amor, ¿verdad? Entonces dice, el que acepta la corrección. Una vez, hace como 8 años fue eso, aconsejé a una hermana que estaba viniendo a la iglesia. No sé ni dónde está, vino tal vez un mes a la iglesia. Venía con serios problemas económicos, emocionales. Y en una de las sesiones de consejería, ella me dijo que estaba muy cargada, que ya no aguantaba más. Tenía un hijo de 25 años, a quien le estaba pagando la universidad, una universidad privada, que es bastante cara. Y entonces yo oraba por ella, la aconsejé a seguir adelante, pero un día sentí del Señor decirle, hermana, dígale a su hijo, ya tiene 25 años de edad, que busque su trabajito. Y así, trabajito, dije, como para no ofenderla, ¿verdad? Mira que no le dije, mande a trabajar a ese perezoso, no. Sí, dígale a su hijo que busque su trabajito, así a usted la ayuda, él puede estudiar, tal vez los sábados o en las noches, y trabajar y ayudarse. No le hubiera dicho eso, hermano. Se enojó, pero así, y me reclamó. Y me dijo, usted me está diciendo que mande a trabajar a mi hijo. Yo no sé aquí, pero de 25 años yo creo que alguien ya puede trabajar. Pero no le gustó el consejo. Hermanos, y hay personas que no lo van a aceptar. Y dice la Biblia que el que no acepte el consejo no llegará muy lejos. Hasta en rima sale, ¿verdad? Y tal vez no le gustó, porque tal vez ella quería que su hijo solo estudiara, pero era lo que se debía hacer para que ella saliera adelante, porque no tenía tampoco esposo, eran ella y su hijo solo. Entonces mire que está asociado aquí el consejo con la larga vida. Miremos otro versículo, Proverbios 13:18. Proverbios 13:18. Dice, si no aprecias la disciplina, todas estas palabras son sinónimas de corrección, te esperan la pobreza y la deshonra. Miren lo que dice la Biblia. O sea, si un hijo no acepta la corrección de sus padres, si como cristianos no aceptamos la corrección de Dios, dice la Biblia que nos esperan la pobreza y la deshonra. Pero si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. ¿Dónde dice la Biblia que corregir nos destruye? Hay muchas personas que están mal porque no reciben corrección, no aceptan el consejo. Y entonces hacen lo que ellos piensan y ahí van, y entonces después vienen y dicen, ¿por qué me está yendo mal? Pues es claro, no has escuchado el consejo, no has aceptado la corrección.
pero si la aceptas, recibirás grandes honores. Qué bendición, ¿verdad? A ver, diga conmigo, qué bendición. Sí, qué bendición. Qué bendición es recibir grandes honores. Ahora, conozco a un muchacho que desde jovencito se lo llevaron a Estados Unidos, ya con sus papeles. Él solo era hijo, o sea, solo vivía con su mamá. Había algo que caracterizaba a ese muchacho. Su mamá nunca lo corregía. Él, de 8 años, él le pedía la comida y se la pedía con exigencia. Y se ponía colorado de enojado cuando no le servían su comida. Pero era así bien exigente. Y la mamá nunca lo corrigió, nunca trabajó con él en cuanto a eso. Bueno, se fue a Estados Unidos con todo. Se metió a serios problemas con drogas, con delincuentes, y le quitaron su ciudadanía porque andaba metidos en problemas. Y entonces eso muestra, hermano, lo que pasa cuando una persona no acepta la corrección o no es corregido. No le va a ir bien, pero la corrección trae grandes honras y beneficios, ¿verdad? Honras, grandes honores. Y otro proverbio, Proverbios 29:17. Mire esto, Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Mire eso, hermano. No dice, dale a tus hijos herencia, una carrera universitaria, cosa que no es malo, obviamente, pues eso no es malo, ¿verdad? Dale a tu hijo todas las comodidades y vas a vivir tranquilo. No. Dice, corrige a tu hijo. Y mire lo que dice, y vivirás tranquilo y olvídate de lo demás. Él sabrá comportarse en esta vida, le va a ir bien y tú vas a estar tranquilo y satisfecho. Hay otra versión que dice que te dará grandes satisfacciones. Un hijo que fue corregido le da a sus padres grandes satisfacciones. Entonces, mire los 3 proverbios. Dice que habla de un camino. A ver, ayúdeme por favor y diga conmigo: el que es corregido va por buen camino. ¿Lo repitió? El que es corregido va por buen camino. Y ese buen camino va a ser largo. ¿Cuántos quieren tener una larga vida? Yo sí quiero tener. Nadie puede decir, yo me quiero morir a los 40. No, nada que ver. Todos le apuntamos de 90 o de 85 para arriba, ¿verdad que sí? Nadie le apunta 50 años de edad, ¿no? Todos queremos vivir largo. Bueno, la corrección nos va a hacer vivir largo, pero no solo largo. El camino va a ser con honores. Vamos a disfrutar el camino y vamos a estar tranquilos y satisfechos. Porque ¿para qué vivir largo si uno vive con dolores y no con honores? Mire eso. A ver, los hombres conmigo, que hoy los miro así como bien contentos conmigo. Digan conmigo, honores, no dolores. La corrección me da honores, no dolores. Entonces voy a tener un caminar largo, pero con honores y satisfactorio, y voy a vivir bien.
¿Cuántos están recibiendo la palabra? Y allá en casa, ¿cuántos están recibiendo? Amén, escribieron todos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces la Biblia asocia la corrección con la bendición. Entonces, iglesia amada, ¿qué debemos corregir? Todos debemos estar corrigiendo continuamente nuestro camino. Ahora, voy terminando. ¿Quién nos va a corregir? Proverbios 25, 5 y 7. Mire esto. Proverbios 27, 5, 6 y 5 y 6 creo que es. Proverbios 27, 5. Ok, leamos el 4 por favor, Herbert. Gracias. El enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Vamos al 5. Era el 5. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. O sea, no en públicamente, no está hablando en público, sino que directamente. Hermano, el que nos ama nos corregirá. La famosa frase de los papás, te corrijo porque te quiero. Te doy porque te amo. Y es así. El que nos ama sí nos va a corregir, es el que nos va a corregir. Ahora, mire el versículo 6 lo que dice. El versículo 6. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. A ver, ayúdeme y dígale al que está a la par, no es solo de besos, dígale. ¿Verdad que sí? No es solo de besos. Dice, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Hermano, el amor no es solo de abrazar. Por favor, oiga esto. El amor no es solo de abrazar ni de besar. El que nos ama nos va a corregir. Porque ya vimos todas las bendiciones que tiene la corrección. Claro que nos va a corregir con amor. Si yo veo que mi hijo o una de mis hijas está teniendo actitudes dañinas, si yo no los corrijo, yo no los amo. Porque le va a afectar su futuro. Entonces, hermano, los muchachos de la calle, los que andan tomando, ellos se besan y se abrazan, pero no se corrigen. Una vez saliendo aquí de un cuarto servicio un domingo, estaba ahí yo guardando las cosas y miré a 3 hombres que venían allá a 1,5 cuadras aquí a mi izquierda, a la derecha suya. Y venían bien abrazados. Venían caminando, hermano, y es tan así que disfruté yo esa escena de amor. Mire, esa escena de amor la disfruté, que yo dejé de guardar mis cosas en el carro y me quedé disfrutando el camino de estos 3 mosqueteros. Venían desde allá bien abrazados, pero hermano, y se hablaban, pero venían bien borrachos. Y yo me quedé ahí parado, yo digo que hasta con la boca abierta. Yo dije, así debe ser el amor entre cristianos, dije. Porque venían bien abrazados y pasaron aquí enfrente hablándose, amorosos. Pero venían bien embriagados. ¿Por qué no se llaman la atención y se dicen, esto que estamos haciendo no nos conviene?
Estamos arruinando nuestra economía, estamos dañando a nuestras familias. Ellos se besan, se abrazan, pero no hay heridas, no hay corrección. Entonces, a veces así en la iglesia así somos. Nos abrazamos y nos besamos y estamos embriagados de resentimiento. Estamos embriagados de amargura. Y le decimos al otro, tenés razón en sentirte así, no podés relacionarte con esa persona. Yo haría lo mismo, yo también me iría de la iglesia porque no puedo estar conviviendo con esa persona. Y nos abrazamos en nuestra embriaguez espiritual, en vez de corregir y decir, no puedes seguir con esa amargura, no puedes seguir con esa actitud negativa, tienes que cambiarla por tu bien. Imagínense si yo me voy con ellos y los abrazo también, pobrecitos. Entonces, amados hermanos, de verdad, el que nos ama nos va a corregir. Nos va a corregir con amor. Termino. Por eso la prédica de esta mañana es importante corregir. Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Y ahí termino. Jesús habla de su muerte, dice el título en la traducción en lenguaje actual. Desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que le iba a pasar. Tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho. Ahí van a matarme, pero 3 días después resucitaré. Amén. ¿Cuántos creen que Él resucitó? ¿Cuántos tienen a un Cristo vivo? Aleluya, resucitaré, resucitaré. Versículo 22 dice la palabra. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte. Mire, aquí yo no miro nada malo de Pedro. No lo hizo en público, lo hizo con sabiduría, se lo llevó aparte y le reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Ahora, ¿creen ustedes que Jesús es perfecto? Sí. ¿Se equivocó alguna vez Jesús? Nunca se equivocó y nunca se equivocará. Él es perfecto. Y aquí Pedro está tratando de ser amoroso con el Señor, pero mire aquí la corrección, mire aquí el regaño. Versículo 23. Jesús volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. A ver, sinceramente, nosotros nos hubiéramos puesto del lado de Pedro. Tan abusivo el Señor. Si Él lo que quiere es guardarlo, si Él lo que quiere es ayudarlo. Ahora, ¿por qué el Señor corrigió a Pedro? Porque Pedro iba a ser el líder de la iglesia. O sea, hermano, si a alguien no se le corrige, pobre esa persona. Llega un momento que a alguien ya no se le tiene que corregir y ya uno no le dice nada, y eso no es para sentirse contento, al contrario, ya no me dicen nada, estoy destruido. O sea, cuando me va de regañar y regañar, es muestra de que me quieren perfeccionar, cuando lo hacen con amor. Entonces aquí Pedro fue corregido por el Señor porque Pedro iba a ser el líder de la iglesia.
un líder de la iglesia. Entonces el Señor necesitaba corregirlo. Ahora, le hago una pregunta. Me voy a poner yo como ejemplo. Si hubiera sido yo, que José representa a Pedro y me viene a hablar así, ¿sabe lo que hago yo? Lo abrazo y me pongo a llorar con él. Eso hubiera hecho yo. Lo hubiera abrazado y le digo, sí, tenés razón, Pedro, pero es necesario, mi gordo. Es necesario, discípulo mío. Es necesario. Tengo que ir a la cruz. Pero el Señor, ya le pregunté que Jesús no se equivoca. Y Jesús, más, dice Proverbio, más vale la herida del que te ama que el beso del que te odia, de tu enemigo. Judas besó a Jesús. Aquí Jesús hirió a Pedro porque, hermano, que le digan a uno, estás hablando como Satanás. Vete. Le hago una pregunta. ¿Se le olvidó a Pedro esa corrección? Nunca se le olvidó. Y aquí vimos la manera de corregir de Jesús. Pone ilustraciones. Estás hablando como Satanás. Cuando uno corrige a sus hijos, hay que ponerles ejemplos. Mira, hijo, hay cosas que no se hacen, porque por esa razón esto pasó con fulano de tal. Mira esto. Mire la manera. El Señor le está poniendo una ilustración a Pedro que nunca se le olvide esa corrección. Estás hablando como Satanás. Vete. Tú no entiendes. Mire la corrección. La corrección implica algo que no se está haciendo bien. No estás respetando el horario. No estás siendo prudente en esa actitud. Pero usted sabe que Jesús amaba a Pedro y siempre lo amó. Diga conmigo, es importante la corrección. ¿Qué tienes que corregir? ¿Qué tienes que corregir? Claro, malos hábitos y tantas cosas. Y esa es la palabra que el Señor hoy nos ha dado. Y a su nombre le damos honra a Él. Amén. Gloria a Dios. Es importante la corrección.